Bueno, esto se ha inaugurado hace unas horas en Murcia, en el Museo Salcillo. Ahí se puede admirar esta colección de la que vamos a hablar en los próximos minutos y de la que vamos a mostrar imágenes que ha captado nuestro compañero Juan Escudero. Una exposición que muestra cómo era el Belén tradicional murciano desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del XX. Ángel Peñamartín, comisario de la exposición El Belén murciano de ayer y siempre. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo era ese Belén tradicional murciano? Pues eran belenes aparentemente muy sencillos, en las que no importaban ni las reglas de la perspectiva ni de la arqueología, sino que era un Belén muy próximo, cercano, tanto en su contenido como en su forma, porque lo que se representaba eran los tipos de la huerta murciana, los tipos locales. ¿Para qué? Para que las personas que las veían se sintieran plenamente identificados con lo que se representaba, porque era una representación en la que estaban presentes sus atuendos y sus enseres, su vida cotidiana y también su entorno, porque las figuras llevaban incorporadas algunas construcciones que representaban las que se encontraban en la misma huerta: barracas, cocinas, molinos. ¿Qué vamos a encontrar en esta exposición? Pues principalmente figuras salidas de los talleres de Murcia que había en la ciudad en las últimas décadas del siglo XX y las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. Pero no solo hemos traído figura popular murciana o figura tradicional, sino que también una serie de documentación, tanto catálogos, facturas, tarjetas de visita de los talleres que había en Murcia. Eso nos permite conocer lo que realizaban, cuándo, dónde y cómo. Son centenares de figuras hechas a mano y con barro, ¿no? Efectivamente, la materia prima que se empleaba era barro de aquí de Murcia, y luego pigmentos para policromarlas. La colección es bastante más amplia, ¿verdad? Quiero decir, estamos ante una selección, ¿no? Efectivamente, la colección nació con el propósito de recuperar el nacimiento tradicional español, con sus personajes, con sus escenas, con sus talleres, y se compone principalmente de figuras, más de 2000, una serie de documentación, de grabados, xilografías, fotografías, publicaciones periódicas, todo aquello que tenga que ver con la Navidad y con el Belén principalmente. Y para la exposición del Museo Salcillo lo que hemos hecho es seleccionar aquello que tiene relación con el Belén murciano, y dentro de toda la parte de Belén murciano o de Murcia que forma parte de la colección, pues hemos seleccionado lo mejor para que esté aquí. A lo que hay que añadir documentos, fotografías incluso y archivos, ¿no? Efectivamente, hemos seleccionado mucha publicación periódica de revistas como Crónica, Marca, Bazar y un largo etcétera, en las que se muestran imágenes de familias en torno al Belén, o bien cantando villancicos o terminando de montarlo, unos belenes que están montados con figura murciana. ¿Y qué pasa en Murcia para que a finales del siglo XIX surgieran numerosos talleres para hacer figuras como las que estamos viendo? Pues hubo una eclosión del Belén en los hogares españoles. Hasta el siglo XIX pues el Belén había estado circunscrito a ámbito eclesiástico, ámbito palaciego, y en el finales del siglo XIX es cuando llega a todos los hogares. Da la casualidad que aquí en Murcia pues había una serie de talleres y van proliferando, surgiendo muchos más. En principio eran talleres pequeñitos, familiares, que tenían una producción a pequeña escala, pero según va avanzando el siglo XX, las primeras décadas, algunos de esos talleres se van industrializando, adquiriendo más personal, más trabajadores, y van teniendo mayor producción. Esa producción no se vende únicamente en Murcia, sino que va por todo el territorio nacional. De hecho, en la Plaza de Santa Cruz de Madrid, que era el mercado navideño más importante del país, o incluso también la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, se encontraba figura murciana. ¿Por qué llegaba a tantos hogares? Por una parte, por su calidad, por el hecho de reflejar fielmente los tipos tradicionales, y también por su relación calidad-precio. O sea que de los talleres se pasa, podemos decir, a una verdadera industria belenista, ¿no? Porque Murcia se convierte en el mayor centro producción, ¿no? de nacimientos, de figuras, de belenes, ¿no? Efectivamente, hay momentos en los que se habla de que llegó a haber 500 familias viviendo del Belén, más todas aquellas que en un trabajo no reglado en sus casas realizaban figuras para el Belén como un complemento a la economía familiar. ¿Y qué tiene la artesanía belenista murciana? ¿Qué la caracteriza? ¿Qué la distingue del resto?
Bueno, en el siglo XIX, a finales del XIX y las primeras décadas del XX, el Belén es heredero, en cuanto a su concepción, en cuanto a las escenas, del Belén creado por Francisco Salzillo para Gesualdo Riquelme. Tenemos un Belén que es la escenificación de toda la historia de la salvación, desde la Anunciación a la Virgen hasta el taller de Nazaret. Según van pasando los años, el Belén se va simplificando, va perdiendo escenas y queda reducido únicamente a aquello que sucede en Belén, es decir, el anuncio a los pastores, el misterio, la Natividad y los Reyes Magos. Sin embargo, el Belén tradicional murciano se caracterizaba por toda esta secuencia de escenas de estos mismos personajes en diferentes escenas, la Virgen María desde la Anunciación, la petición de posada, el propio nacimiento, lo de Egipto, con lo cual nos contaba toda la historia, los mismos personajes estaban representados en un paisaje de carácter simbólico, porque en el nacimiento pues teníamos tanto lo que aconteció en Belén como Jerusalén, Ain Karem, Nazaret, que se creaba un mundo ante todo simbólico. Y la característica fundamental del Belén murciano, y por lo que todo el mundo reconoce al Belén murciano, es por ese pesebre, esa cuna, con la gloria, con las ráfagas de ángeles y con las cabezas, esas cabezas de angelitos, de querubines y todas esas ráfagas, que lo que manifestaban era la presencia divina en la tierra. ¿Hay alguna pieza que tenga para usted algún valor especial? Sí, en la exposición hay tres piezas en concreto. Una pareja de pastores murcianos, que fue la primera que adquirí cuando estudiaba Historia del Arte en Salamanca, en un anticuario, y fue el germen de todo, ¿no? Después de esa pareja, pues vinieron otras, vinieron nacimientos, fuimos adquiriendo a familias diferentes piezas, y hay otra que es excepcional por su calidad, por su formato y por estar fechada, que es una zambombera que hay en la exposición, fechada en 1920, que es una pieza realmente excepcional. ¿Hasta cuándo se puede visitar la exposición? Pues va a estar hasta el 5 de marzo. Hasta el 5 de marzo va a haber la oportunidad de disfrutarla, de visitarla y de aprender más sobre el Belén. Realmente el Museo Salzillo es un lugar que es el epicentro del mundo del Belén en España. Tenemos la suerte de poder contemplar el Belén de Salzillo, el Belén napolitano de los García de Castro y ahora durante estos meses un Belén también murciano, que era el que tenían muchas de las familias de la ciudad. Ángel Peña, enhorabuena a usted y a María Teresa Marín por esta maravilla, directora del Museo Salzillo. Y muchísimas gracias por habernos acompañado justo el día en el que se ha inaugurado. Muchísimas gracias a vosotros. Continuamos con todos ustedes.